Muy buenos días, un saludo para todos. Este es un video un poco especial. Varias veces algunos de ustedes me han preguntado qué leer sobre Santo Tomás. Y ya en videos anteriores hemos hecho una que otra recomendación. En esta oportunidad quisiera mostrarles directamente algunos de los libros que gracias a Dios he podido conseguir y que me han servido de bibliografía para el trabajo que estoy tratando de hacer de difusión del pensamiento tomista. Entonces, bueno, por aquí los tengo y la idea es irselos mostrando. Siempre son bastanticos, algunos muy recomendados y al final dejaré algunos que los tengo, pero que no recomiendo mucho que los leamos porque o dicen cosas que no deberían, que son interpretaciones erróneas o directamente no aportan mucho que digamos. Entonces los dejamos para el final como una especie de anti-recomendación. Bien, vamos a ver. En primer lugar, quisiera mostrarles este libro escrito por Jean-Pierre Torrel, monje dominico. Ese libro realmente es muy bueno, me quedo corto. Creo que es la biografía o la introducción al pensamiento, a la figura de Santo Tomás de Aquino, pero también a sus obras y un poco a sus luchas, a su época. Creo que actualmente, a día de hoy, debe ser el trabajo más completo de iniciación a la figura de Santo Tomás de Aquino. Se llama Iniciación a Tomás de Aquino, su persona y su obra, de Jean-Pierre Torrel. Es un libro muy bien hecho de la editorial EUNSA de España. Tiene poco más de 400 páginas. Es muy agradable de leer. Es una traducción del francés, si no me equivoco. Y es realmente muy agradable de leer. Recomendadísima. Todo aquel que quiera conocer en detalle y con mucha bibliografía de soporte la vida, la obra y el tiempo de Santo Tomás de Aquino, sin duda va a tener que adquirir este libro. Vamos a ver, vamos con un clásico. Este es el libro que en realidad inicialmente no era un libro, venía anexo o como introducción a esta edición de la Suma Teológica Bilingüe que ustedes tienen por acá. La Biblioteca de Autores Cristianos, la famosa BAC de España, le pidió en esa época al padre Santiago Ramírez, dominico también, que hiciera una biografía y bibliografía de Santo Tomás de Aquino, que presentara la figura de Santo Tomás como introducción. Está por acá, fueron parte del primer tomo, precisamente, de la edición bilingüe, que son los 16 tomos que ustedes ven ahí arriba. La Biblioteca de Autores Cristianos decidió editarla en libro aparte, y es este pequeñito que yo tengo. Es una edición muy bonita en papel Biblia, se llama Introducción a Tomás de Aquino, biografía, obras y autoridad doctrinal. Lo interesante de este libro es, primero, el autor, nada más y nada menos que el padre Santiago Ramírez, y segundo, es muy interesante la sección tercera, que se llama Autoridad Doctrinal de Santo Tomás, donde el padre Ramírez hace un recorrido histórico de cómo la Iglesia en sus concilios, en sus papas, en sus documentos, ha ido invariablemente recomendando la doctrina de Santo Tomás de Aquino como la doctrina, si no oficial, por lo menos sí la preferida de la Iglesia. La doctrina tomista es la doctrina preferida de la Iglesia para exponer
su pensamiento teológico, su dogma. Entonces, bueno, este también es un libro que es necesario tener y conocer. Está muy bien escrito, es muy, muy ameno. Bien, vamos a ver. Tengo por aquí otro por el cual tengo sentimientos encontrados. Se llama El Tomismo. El Tomismo. Y está escrito por el gran historiador de la filosofía francesa Étienne Gilson o Esteban Gilson, como a veces lo escriben. Se llama así, tal cual, El Tomismo, Introducción a la Filosofía de Santo Tomás de Aquino. Este que yo tengo es una edición muy bonita, también es en papel Biblia. ¿Por qué dije al principio que tengo por este libro sentimientos encontrados? Porque es que resulta que es denso. El autor, Étienne Gilson, tiene un estilo de escritura que no es para todos los estómagos, como me gusta decir a mí. No es para todos los estómagos. Y les confieso, voy a hacer una confesión, les confieso que nunca lo he leído completo. A veces cuando me animo lo saco de la biblioteca y leo 1, 2, 3, 4 páginas, 5 páginas y de repente miro cuánto me falta para acabar ese capítulo y resulta que faltan 35 páginas para acabar el capítulo. Este autor, cada capítulo era como una especie de ensayo, entonces no es raro encontrar capítulos extensos sin otras divisiones. Entonces la lectura, cuando ya vas en la tercera, en la cuarta, en la quinta página, se empieza a hacer difícil y no hay dónde parar porque no hay un subtítulo, no hay cerca un título, entonces tienes que poner el marcapágina ahí donde quedó y después tratar de abrirlo y mirar en qué párrafo ibas. Entonces digamos que no, para mi gusto, por ahí algunos de ustedes dirán, no, yo me he leído ese libro y es genial, perfecto, pero pues estoy hablando desde mi gusto. Sin duda es un autor con todo el mérito del mundo, y para aquel que tenga esa capacidad de leer este tipo de texto, pues claro que sí, recomendadísimo, recomendadísimo, no puede faltar El Tomismo de Étienne Gilson. Ahora les presento uno grandote y también denso, se llama, no sé si alcanzan a ver, La Esencia del Tomismo. Es un clásico de Gallus Manser, alemán, dominico alemán, si no me equivoco. Ese es un libro portentoso. Es un libro portentoso, no se me ocurre otra palabra. Es un libro enorme, no solo en sus dimensiones, sino en el alcance y en el análisis de las distintas doctrinas que hace el autor. Creo que en realidad no era originalmente un libro, creo que era una serie de artículos que el autor durante muchos años estuvo publicando, no sé si en una revista o en un boletín allá en Alemania, y luego en algún momento recopila, le da un hilo conductor a la obra y lo convierte en este gigantesco libro, que también, como el anterior de Étienne Gilson, es denso, pero con la gran diferencia de que este libro se deja leer mucho mejor. No sé si es la traducción o qué, pero se deja leer mucho mejor, va acompañado de muchos subtítulos, de tal manera que tú pasas la página y por tardar a la segunda página ya encuentres un subtítulo que te permite un descanso por si quieres parar. Entonces, bueno, así es como personalmente a mí me gusta que vengan los libros, eso es un gusto personal. Este libro, recomendadísimo. Si lo pueden conseguir, no es fácil de conseguir. En internet, la versión digital se consigue, claro, es así muy fácilmente, pero este libro en físico sí es muy difícil de conseguir. El que lo pueda conseguir y lo pueda estudiar, genial. Y hago hincapié en el verbo estudiar, porque no es un libro para leerlo como se lee una novela. No, es un libro de estudio, casi que hay que leerlo con cuaderno y lapicero, porque cada párrafo te va enseñando algo. Bien, vamos a ver.
Tenemos por acá algo en inglés, aunque creo que originalmente no fue escrito en inglés. Este libro se llama Toward Understanding Saint Thomas, para entender, algo así, para entender a Santo Tomás de Aquino, hacia un entendimiento de Santo Tomás de Aquino. Y está escrito por el célebre teólogo dominico Chenú, que tiene sus cositas a nivel de dogma, pero eso será en otra ocasión que lo hablemos. Este es un excelente libro de introducción a Santo Tomás de Aquino. Recuerdo cuando lo leí, recuerdo que la parte que más me llamó la atención fue la forma tan detallada, tan escrupulosa como este autor explica cómo se estudiaba básicamente en una universidad medieval. ¿Qué hacían los estudiantes? ¿Cómo se estudiaba? ¿Cuáles eran los métodos de enseñanza, de aprendizaje? ¿Qué era lo que hacía? Bueno, por la interrupción vamos a continuar. Decíamos que este es otro buen libro, está escrito en inglés por Chenú, famoso, célebre teólogo dominico, de gran influencia a mediados del siglo pasado y con algunas, ¿cómo se dice?, con algunas prevenciones que hay que tener en la parte dogmática, pero eso es otro tema. Les decía que cuando leí este libro hace ya algunos años, lo que me llamó la atención más fue cómo hace la descripción del modo de estudio de la Edad Media. Si usted está interesado en saber cómo un estudiante de la Edad Media estudiaba, cómo eran las clases, cuáles eran la didáctica, para decirlo en palabras modernas, cuál era la didáctica propia de una universidad medieval, de un profesor de teología como Santo Tomás de Aquino, que fue precisamente profesor de teología. Este libro de Chenú es el apropiado. Bien, vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, vamos a presentar este. Es de Louis de Wohl, La luz apacible. Es una novela. Este ya no es propiamente una introducción teológica ni filosófica, es más bien una novela. Se llama La luz apacible, novela sobre Santo Tomás de Aquino y su tiempo. Es sumamente amena para leer y de verdad que le hace tener a uno de Tomás de Aquino, del hombre Tomás de Aquino, otra mirada distinta a los manuales típicos de teología y de filosofía, que lo muestran un poco como ese gran pensador que fue, sin duda. Esta novela, muy bien escrita, muy bien lograda, lo presenta en su medio, en su diario vivir y en su contexto histórico. Muchos de los personajes, casi todos los personajes son rigurosamente históricos, algunos otros añadidos para completar la trama, pero en sí es un libro muy, muy recomendable. Repito, no es un libro de introducción a la teología o a la filosofía de Tomás, sino más bien es una biografía novelada. Así se llama este género de escritura, biografía novelada. Muy, muy recomendable, muy agradable de leer. Por ejemplo, ahorita, tiempo de vacaciones, tiempo de diciembre, La luz apacible, novela sobre Santo Tomás de Aquino, recomendadísimo. Sigamos. Tenemos por acá algo más. Tenemos este. También es un super libro. Es un super libro de Ghislain Lafon. Se llama Estructura y método en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. ¿Qué es este libro? Es una disección escrupulosa, conceptual de la Suma Teológica. Básicamente lo que el autor hace, Lafon, lo que el autor hace es agarrar la Suma Teológica, las tres partes de la Suma Teológica e ir desmenuzando su contenido, pero no en el sentido de hacer una exposición de la Suma Teológica, sino más bien de ir haciendo como el análisis de los principios y de los elementos conceptuales que están en el trasfondo de las argumentaciones de Santo Tomás de Aquino, y sobre todo
se esfuerza mucho el autor por tratar de encontrar el hilo conductor que atraviesa toda la Suma Teológica. Siempre se ha dicho que la Suma Teológica es como una catedral donde cada cosa está en su sitio y cada cosa tiene un sentido relativo al todo. Pues este libro, Estructura y Métodos de la Suma, precisamente lo que hace aquí el autor es esforzarse por dejar al descubierto esos hilos conceptuales, esos hilos conductores que le sirven a Santo Tomás de, por decirlo de alguna manera, de música de fondo para ir estructurando su suma. No es un libro fácil de leer. Ojo, si lo pueden conseguir, genial, pero no es un libro fácil de leer, es un libro de estudio, no es un libro para sentarse una tarde lluviosa a leerlo de un solo, no, es un libro de estudio, es un libro que cuesta trabajo analizar, leer, hay que leerlo con lápiz y papel en mano. Sin embargo, lo que se aprende acerca del, vamos a decir, de la estructura ósea de la Suma Teológica es sin duda muy interesante. No es que uno vaya a estar de acuerdo siempre con lo que el autor señala, pero hay mucho que aprender de este libro, Estructura y Método en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Vamos a ponerlo por acá. Seguimos. ¿Qué tal estos dos tomos? Es una sola obra, pero son dos tomos. Ya está algo viejita. Se llama Santo Tomás de Aquino, tomo 1 y tomo 2, escrito por el gran Certilange o Certilanges, como quieran, dominico francés de fines del siglo XIX, inicios del siglo XVIII. Son dos tomos donde él reúne una serie de ensayos o mini ensayos acerca del pensamiento de Santo Tomás de Aquino. Como muestra, les voy simplemente a mencionar el contenido del primer tomo. El primer tomo dice: el libro primero, el ser. Capítulo primero, la metafísica, ciencia del ser. Capítulo segundo, las divisiones del ser. Capítulo tercero, los predicamentos. Y así pasa al origen del ser, la prueba de la existencia de Dios, las 5 vías, la naturaleza de Dios, la creación. Este primer tomo es algo así como la primera parte de la Suma Teológica. Y en el segundo tomo de su obra, el padre Certilange expone temas como la naturaleza, principio de la naturaleza, la contingencia, la vida, el pensamiento, el conocimiento sensible, esto ya es antropología, la inteligencia, la acción, el apetito, el libre albedrío, la voluntad, la acción humana. Este libro, o estos dos tomos, son, a ver, no quiero ser injusto, ¿vale la pena? Sí, vale la pena, pero no son lo mejor, no son de lo mejor que yo he leído sobre Santo Tomás de Aquino. No sé, de nuevo repito, no sé si es la traducción, muy posiblemente, pero no son, digamos, indispensables, no los categorizaría yo en el grupo de los libros indispensables para conocer a Santo Tomás de Aquino. Si se pueden conseguir, vale la pena leerlos, pero no son del grupo de los indispensables. Algún día aprenderé francés y trataré de revisar el original, a ver si de pronto esta impresión un poco negativa que tengo de estos tomos del padre Certilange se debe más bien a la traducción que a la obra del padre como tal. Mientras tanto, pues tiene de mi parte el beneficio de la duda. Estoy en el tomo 1, en el tomo primero, porque estos libros me llegaron hace muy pocos días, entonces hasta ahora voy en el tomo primero y esa es la impresión general que me queda de estos dos libros. Bien, vamos a ver qué más tenemos por acá. Vamos con tres libros que no recomiendo. Los tengo, pero no los recomiendo. El primero es este. Se llama El pensamiento de Santo Tomás de Copleston. Copleston creo que fue un
jesuita, historiador de la filosofía, muy célebre, sobre todo en el mundo anglosajón. Y este libro, no sé si en realidad forma parte, así como el del padre Santiago Ramírez, forma parte del primer tomo de la Suma. Creo que este es un extracto de uno de sus volúmenes de historia de la filosofía. Son volúmenes enormes, son como 7 o 8 de historia de la filosofía de este autor, Copleston. No sé si el pensamiento de Santo Tomás es un extracto de uno de esos tomos, el de filosofía medieval. ¿Por qué no lo recomiendo? Bueno, no lo recomiendo porque lo he leído y en varias partes hace afirmaciones. No voy a ponerme aquí a poner ejemplos porque se nos alargaría mucho este video, pero encuentra uno, si quieren léanlo, en resumen, si quieren léalo, pero encuentra uno a veces afirmaciones que no son, digamos, agradables de leer, sobre todo para alguien que se dice seguidor de Santo Tomás. El autor es muy políticamente correcto, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque constantemente a lo largo de las páginas va diciendo, bueno, Santo Tomás pensaba esto, pero como que, pobrecito Santo Tomás pensaba esto, era su época, pues disculpemos a Santo Tomás que pensaba tal cosa. Y luego 2 páginas más adelante vuelve y dice, bueno, sí, esta era la opinión de Santo Tomás, pero pues eso es de esa época medieval y bueno, como quien dice, la teología ha avanzado, la filosofía ha avanzado y bueno, Santo Tomás se quedó un poco atrás y bueno, sin embargo, expongamos su pensamiento, que es interesante conocerlo como parte de la historia, pero nada más. Entonces, no es un devoto de Santo Tomás de Aquino, obviamente, la persona que escribió este libro, y por eso hace que muchas de sus afirmaciones sean un poquito sesgadas, sobre todo relativizadas a su época. No, si lo quieren leer, si lo quieren adquirir, por supuesto, háganlo. Algo se aprende, claro que sí, pero no es de mis recomendados. Otro que tampoco es de mis recomendados es este librito, digo librito porque es pequeño, de Anthony Kenny, inglés creo. Se llama Tomás de Aquino y la mente. No, no lo recomiendo. Intenté leerlo, no fui capaz ni siquiera de leerlo todo. Me parece que realiza una interpretación de la antropología de Santo Tomás que no se corresponde 100% con las afirmaciones que Santo Tomás hace en sus obras. Es más bien una interpretación como tratando de acercar el pensamiento de Santo Tomás a tesis modernas de la filosofía actual, de la filosofía anglosajona, de la filosofía analítica, de ese círculo. Entonces, este sí ni siquiera, el anterior al menos les decía, si lo quieren leer, pues léanlo, algo sacan. Pero este sí, realmente de entrada ni siquiera cómprenlo, o sea, ni siquiera lo compren. No vale mucho la pena, en realidad, no vale mucho la pena. Pocas veces digo eso de un libro, a todo libro algo se le saca, pero lo tengo que decir de este, realmente no vale la pena para nada. Otro que tampoco recomiendo es este. También creo que es un francés, Joseph Razin. Ahí lo muestro, por si se ve un poco. Se llama Introducción a la Filosofía de Santo Tomás de Aquino. Tiene 2 partes, creo. La primera parte es una parte biográfica y luego vienen textos. Los textos pues son traducciones, vale la pena. Son traducciones, simplemente textos, casi la mitad del libro. Es la tercera parte, textos escogidos de Santo Tomás de Aquino. La primera parte, que es la otra mitad, dice en la tabla de contenido que la primera parte es Santo Tomás de Aquino, filósofo, la segunda parte, la metafísica de Santo Tomás. ¿Por qué no lo recomiendo? Repito, si lo quieren leer, léanlo, algo se aprende, sobre todo de los textos de Santo Tomás. Pero ¿por qué no lo recomiendo? Porque el autor tiene una prosa, tiene una manera de escribir que para mi gusto es muy, ¿cómo se dice?
como muy poética, no sé si esa sea la palabra, por ahí me estoy equivocando, me disculpan, pero tiene esta manera de escribir como muy retórica, no sé si les pueda leer de pronto alguna parte. Miren, por ejemplo, este fragmento. Sin embargo, la afirmación de la identidad entre el ser y el bien tropieza con una dificultad importante que más que un problema dialéctico es una contradicción inmediata de la experiencia. La unidad entre el ser y el bien no se rompe por la presencia inevitable y destructora del mal. En este lugar viene a situarse la discusión metafísica del mal, muy por encima de las reacciones emotivas y de las licencias literarias que se pueda permitir una sensibilidad enfermiza o desquiciada. Ahí tienen, abrí al azar cualquier página y ese es el tono de toda la exposición. Entonces, por lo menos para mi gusto, repito, es cuestión de gusto. Si usted lo encuentra y se lo quiere leer, bienvenido sea. Pero para mi gusto, no sé, la prosa medio poética, demasiado subjetiva del autor, queriendo meter tal vez mucha estética al texto, no sé, tal vez hace que no sea de mis recomendados. No, no es que digo como este que ni siquiera lo compren. Este sí, ni siquiera lo compren. Este, si quieren, si lo consiguen, cómprenlo. Está bien. Pero no es de lejos, no es de mis recomendados y de los indispensables que yo llamo. ¿Qué más tenemos por acá? Todavía faltan algunos. Bueno, tenemos este, claro, no podía faltar. El gran padre Cornelio Fabro, italiano. Introducción al tomismo, léanlo. Si lo consiguen, léanlo. Es pequeñito, como pueden verlo. Es pequeñito, tiene 190 páginas, pero se lee de un tirón. Es muy agradable, es muy agradable. Y como introducción sencilla al pensamiento, a la figura de Santo Tomás de Aquino, completamente recomendable. Vamos a ponerlo por acá. Otro clásico, Introducción a Tomás de Aquino, también, ahí lo tienen, de Joseph Pieper, creo que alemán, autor alemán. Ven ustedes que tenemos italianos, franceses, españoles, alemanes, de todo un poco. Este libro también lo recomiendo, son, como su nombre lo dice, su subtítulo, 12 lecciones. Introducción a Tomás de Aquino, 12 lecciones. Y son literalmente 12 lecciones. ¿Qué es lo agradable? Primero, la traducción es muy agradable, muy amena, se deja leer muy fácilmente. Este sí sirve para una tarde lluviosa con una taza de café. Es muy agradable, muy ameno, se deja leer muy bien y usted aprende mucho de la época de Santo Tomás de Aquino. Casi que cuando tú cierras el libro, quedas como en aquella época medieval con todo su contexto político, social, hasta económico. Y de paso, una mirada a la vida universitaria. Vale mucho la pena. Introducción a Tomás de Aquino, de Joseph Pieper. Vamos a ver qué tenemos por acá. Este creo que fue el último que me ha llegado. Me llegó hace como 3 días, 3, 4 días. Se llama, no sé si lo alcancen a ver, no sé si se deje ver, se llama Tomás de Aquino, un perfil histórico-filosófico de Pasquale Porro. El autor no es para nada conocido, de hecho yo nunca lo había escuchado nombrar, pero me llamó mucho la atención la intención del libro cuando leí la reseña en internet. Un perfil histórico-filosófico. ¿Qué es este libro? Lo poco que lo he leído, miren, ahí está el marcador donde voy. Voy en la página apenas en la página 63. Me ha gustado mucho, es difícil, muy difícil de conseguir. Yo esta edición la tuve que mandar a traer por una plataforma de internet de Perú, creo, viene de una universidad, de la biblioteca de una universidad peruana. Allá tenían esta traducción, pero originalmente es un escrito en italiano de este autor, Pascual, supongo en español, Pascual Porro. Muy bueno. ¿Qué hace?
cuenta la biografía de Santo Tomás, como todos los libros que les he mostrado, pero, pero con la diferencia de que va contando la biografía y cuando aparece un escrito, en tal año Santo Tomás escribió tal cosa, ahí el autor se detiene y toma esa obra y hace la exposición de la filosofía que hay en esa obra, porque es un perfil histórico-filosófico. Entonces, en la parte hasta donde yo voy, ha expuesto ya los principios de la naturaleza y del ente y la esencia. Fueron dos de los primeros escritos. Ahorita agarró ya la exposición al libro de las sentencias del Lombardo. Entonces, muy, muy interesante, denso. Es un libro enorme, muy bonito. La presentación tiene más de 600 páginas. No es un libro fácil, también hay que leer con lápiz y cuaderno en mano. Pero aprende uno mucho porque, por ejemplo, dice, bueno, en 1254 Santo Tomás empezó a explicar el libro de las sentencias. Entonces ahí se detiene el autor, va al libro de las sentencias y te cuenta qué era el libro de las sentencias, en qué consistía comentar el libro de las sentencias y te hace como una exposición del pensamiento filosófico que está ahí en esa obra que Santo Tomás escribió en su comentario a esa obra. Supongo que el resto será exactamente igual, irá año a año de la biografía de Santo Tomás, año a año. Por ejemplo, no veo la hora de llegar ahorita a cuando en 1256 a 59 Santo Tomás hace las cuestiones disputadas sobre la verdad, que tienen un gran contenido filosófico, y no veo la hora de llegar a ese capítulo porque seguramente el autor dirá, bueno, en este año hizo las cuestiones disputadas sobre la verdad y empezará la exposición del meollo filosófico en esa obra de Santo Tomás. Entonces, por eso me llamó la atención esta obra. Es de la última, literalmente, que me ha llegado. Tomás de Aquino, un perfil histórico filosófico, Pascuale Porro. Muy, muy recomendada. Y finalmente les quiero mostrar este libro. Desgraciadamente no lo tengo en su versión original. Tuve que imprimirlo, sacarlo y mandarlo a imprimir y mandarle a poner estos anillitos en una papelería. Es un libro que yo considero indispensable. Este es de mis indispensables. Se llama Umbrales de la filosofía, del querido padre Álvaro Calderón. El subtítulo de la obra es 4 introducciones tomistas y efectivamente este grueso libro está compuesto de 4 introducciones. Una introducción a la filosofía, que la usamos en algunos videos atrás para hacer la introducción a la filosofía. Una introducción a la lógica, que es sencillamente genial. Una introducción a la física y una introducción a la metafísica. 4 introducciones a la filosofía en general, a la lógica, a la física y a la metafísica. No es una exposición de la lógica, ni una exposición de la física ni de la metafísica. Son introducciones a esas disciplinas, a esas ciencias, para tener claro primero qué es esa ciencia, cómo es su método, qué es lo que estudia, cuáles son sus alcances, su lenguaje, su modo de proceder, antes de entrar a hacer lógica, física o metafísica. Este es de mis indispensables y lo menciono en este grupo de libros dedicados a Santo Tomás, porque creo que por aquí es por donde hay que empezar. Por aquí es por donde hay que empezar. Las biografías de Santo Tomás, claro, esa es la música de fondo que acompaña al estudio del tomismo, pero por aquí hay que empezar, porque esto ordena la cabeza. Esto ordena la cabecita. Si no, nos llenamos de un montón de obras. Ahí en estos 20 minutos les mostré más de 10 obras sobre Santo Tomás y nos llenamos la cabeza y se nos vuelve un caos. Esto ordena la cabeza. Esto ayuda a ordenar la cabeza. Y de particular importancia es la primera de las 4 introducciones, que es la introducción a la filosofía en general. Ahí tu cabeza como que pone todo en su sitio. Muy, muy recomendado. Bueno, creo que no hay más, o los demás los tengo uno también en fotocopia con anillado de un autor de apellido Beischer.
no se los muestro porque son fotocopias también. Tengo varios más, pero en esa versión de libro de fotocopia, que no es muy conveniente. Siempre lo recomendable es tratar de conseguir las versiones originales cuando se pueda. Entonces, bueno, quería mostrarles estos libros. Ahí tienen, de ahí es de donde yo leo y estudio para estos videos que hago para transmitirles a ustedes algo del cariño y de la devoción que siento por el pensamiento de Santo Tomás. Evidentemente, estas son obras, digamos, de apoyo, porque la principal será siempre la que tienen ustedes acá, estos 16 tomos de la edición bilingüe de la Suma de Teología de Santo Tomás. Bueno, no lo molesto más. Ese era un pequeño muestrario de las obras en las cuales me apoyo para lo que se dice en este canal. Espero puedan conseguirlas, por lo menos algunas de ellas, y vayan ustedes también armando su biblioteca acerca de Santo Tomás de Aquino. Vale mucho la pena. Yo llevo en este trabajo, ustedes dirán, pero Leonardo, ¿usted dónde ha conseguido esos libros? No ha sido fácil, la mayoría han sido por internet, traídos de otros países, y han sido varios años, no es una cuestión de un fin de semana, han sido varios años consiguiendo uno aquí, uno allá, y con la paciencia, por supuesto, de mi esposa, que llegar, ve llegar cada vez paquetes con libros sobre Santo Tomás de Aquino y apenas me mira y dice, otro libro sobre Santo Tomás de Aquino, pero usted ¿cuántos libros tiene? Y todos dicen lo mismo. Y sí, no. Bien, no los molesto más. Espero les haya gustado esta pequeña visión a los libros que tengo sobre Santo Tomás de Aquino y se animen a conseguirlos ustedes también. Dios los bendiga a todos.